el tema que tengo preparado para hoy es la alteración del estado de conciencia, obviamente desde la perspectiva del radiólogo y desde la perspectiva del apoyo diagnóstico. Este capítulo de la patología del sistema nervioso pues es bastante relevante bueno, tengo que reportar este conflicto de interés. Hago parte de una empresa que desarrolla tecnología. Es relevante cada día más desde el punto de vista de las ayudas diagnósticas porque existe un alto nivel de error diagnóstico cuando se trata de asignar una categoría a las alteraciones del estado de conciencia. Y la mayoría de los reportes con series grandes alcanzan el 40% de fallas en el diagnóstico del nivel de conciencia. Ustedes saben perfectamente que la definición precisa del nivel de coma es definitiva para el pronóstico de estos pacientes, para saber en qué pacientes se deben implementar medidas adicionales y en qué pacientes se debe ser más conservadores. Actualmente las posibilidades de recuperación de estos pacientes se definen basándose en criterios estadísticos, en escalas clínicas, como es el caso de los criterios de Levy, pero existen una serie de herramientas diagnósticas que han venido siendo sujeto de investigación y que recientemente han reportado alto rendimiento en la definición de las alteraciones del estado de conciencia. Un breve resumen del concepto clínico. Ustedes saben que el coma es una condición aguda temporal que dura entre 1 hora y 4 semanas y que es secundaria a una lesión extensa supratentorial o del tallo con depresión de la conciencia y de la vigilia. En esta tabla vemos cómo el estado consciente pues, tiene plenitud de conciencia que está en el eje Y y plenitud de vigilia que está en el eje X. Y en la medida que disminuimos la conciencia y la vigilia, entramos pues, en los síndromes de alteración del estado de conciencia y en el sueño. Y la expresión mínima de la conciencia y de la vigilia representa el coma y que es equiparable al estado de la anestesia general. Si aumentamos la vigilia, pero la conciencia no se recupera, es donde tenemos los dos estados más críticos del diagnóstico de la alteración de la conciencia, que son el estado de mínima conciencia y el estado vegetativo. El estado vegetativo, pues han querido cambiarle el nombre porque en principio es un término peyorativo, entonces pues recientemente el término que más se acepta es el síndrome de vigilia sin respuesta, en donde existen solamente respuestas reflejas. Los pacientes que están en estado de mínima conciencia, pues tienen un nivel mayor de conciencia, obviamente, y tienen seguimiento visual, verbalización y respuesta a órdenes. Existen dos subtipos clínicos. Bueno, aquí es importante recordar que hay un factor de confusión grande que es el síndrome de enclaustramiento y ya veremos por qué es un factor de confusión grande. Dentro de la evaluación clínica, pues tenemos el paciente con coma, que ustedes bien saben que no tiene apertura ocular y tiene un comportamiento reflejo puramente. Tenemos el estado vegetativo, donde existe apertura ocular y sigue habiendo respuestas fundamentalmente reflejas, y el estado de mínima conciencia, donde se pasa de un estado de respuestas reflejas a respuestas condicionadas por el paciente, pero que no son coherentes con el medio. Y puede haber estado de mínima conciencia positivo o negativo, dependiendo de si hay un nivel mayor de conciencia y respuesta a comandos, como en el MCS más y en el MCS menos, donde solamente hay seguimiento visual. Después viene el estado de emergencia del estado de mínima conciencia y la recuperación. Entonces, estos pacientes, insisto, hasta el momento los consensos y guías existentes solamente recurren al diagnóstico clínico para la definición de su estado y fundamentalmente con escalas clínicas, como hemos venido mencionando, que representan una fuente de error del 40%. Existe un elemento de confusión muy grande en los pacientes en estado vegetativo con los pacientes con enclaustramiento, ya que cuando el enclaustramiento cursa con tosis palpebral, se puede mal diagnosticar como un estado vegetativo y el factor pronóstico
y la evolución de estos dos tipos de pacientes es bastante diferente. Entonces, aquí es donde aparecen las imágenes como una herramienta útil para segmentar los pacientes con alteración del estado de conciencia, para llevar a un nivel de precisión más alto ese diagnóstico y no incurrir en esfuerzos excesivos o encarnizamiento con pacientes con estado vegetativo que tienen una tasa de recuperación muy baja, o por el contrario, dejar de trabajarles a pacientes que están en estado de mínima conciencia, que casi en el 80% de los casos salen y emergen a un nivel de conciencia normal. Entonces, esa segmentación es muy importante desde el punto de vista ético, clínico, de costos incluso. El seguimiento, la evaluación clínica, pues ustedes la conocen de lejos mucho mejor que yo, pero fundamentalmente lo que se hace es una evaluación cognitiva, comportamental y unos estímulos emocionales. Se registran las respuestas del paciente, si es que las hay, y se genera una escala clínica que es la que va a definir el nivel de conciencia de estos pacientes. Vamos a empezar con un ejemplo de un caso de Mederi que llega a urgencias. Esta es una foto, no se ve muy bien porque es una foto de la pantalla del sistema de Mederi de un paciente que llega a urgencias remitido de otra institución. Y estos son los datos clínicos. Es un paciente de 52 años que dice diagnósticos: encefalopatía de origen no claro, síndrome convulsivo, aparición tardía, estudio, enfermedad cerebrovascular a descartar, metástasis cerebrales interrogadas. O sea, muchas posibilidades, no está perfilado claramente de manera clínica. Cuando el paciente llega a urgencias, el emergenciólogo me pregunta si le hacemos un TAC. Le dije, pues, ante tantas dudas y ante tanta falta digamos, de un perfilamiento diagnóstico, hagámosle mejor una resonancia de una vez, sobre todo si la paciente está en tan malas condiciones. Y estas son las imágenes. Las imágenes, pues, representan unos hallazgos que son bastante dramáticos. Si empezamos con las secuencias T2 en la esquina superior izquierda, vemos cómo hay herniación transtentorial descendente bilateral con obliteración de las cisternas peritroncales y compresión simétrica bilateral del tallo. Además, hay un aumento de la señal de la corteza en los polos temporales y en los giros parahipocampales, también al nivel de las amígdalas. Y en el T2 coronal vemos cómo la señal de la corteza está difusamente aumentada con efecto de masa y con obliteración del espacio subaracnoideo. Si nos vamos a las secuencias de difusión, aunque el DWI no está mostrando un aumento dramático de la señal como se ve en el edema citotóxico habitualmente, este paciente estaba teniendo edema citotóxico hiperagudo. Entonces la única manifestación era una señal baja en el ADC, en todo el compartimiento supratentorial, y aquí pueden ver la diferencia entre la señal del compartimiento supratentorial, el infratentorial y el tallo, donde el supratentorial está completamente negro, y eso es la confirmación de la presencia de edema citotóxico difuso con restricción en la difusión de agua. Si uno se va más al detalle, se da cuenta que este paciente no tenía señal, vacío de señal en las carótidas intracraneanas, ni en las secuencias coronales ni en las axiales. Y este conjunto de hallazgos hacen el diagnóstico de muerte cerebral. El SPECT, tomado también ahí en Mederi, confirma pues la famosa imagen del cráneo vacío. Esto para mostrarles cómo es de confuso el diagnóstico de estos pacientes y cómo es de relevante definirlo, pues lo saben mejor ustedes que yo en términos de la evolución de estos pacientes, el seguimiento y las complicaciones tardías. Aquí tenemos dos pacientes diferentes, uno en la izquierda y otro en la derecha, donde se muestra con secuencias avanzadas cómo se puede llegar a un nivel de precisión diagnóstica mucho mayor. Entonces tenemos dos pacientes que fueron diagnosticados ambos como estado vegetativo. En el de la izquierda se ve que en el PET-FDG hay un hipometabolismo generalizado, severo, y en el de la derecha, aunque hay hipometabolismo, hay más actividad neuronal, hay mayor consumo de glucosa, y en particular un área que quiero que le presten especial atención: la precuña parietal tiene un nivel metabólico no normal, pero sí presente. Si nos vamos a la resonancia funcional en estado de reposo, tranquilos que ahorita les voy a dar detalles de cada una de las técnicas, podemos ver cómo en el paciente de la izquierda hay ausencia absoluta de actividad neuronal o de consumo de oxígeno, mientras que en el paciente de la derecha la red frontoparietal, que es la que se está evaluando aquí en estado de reposo, muestra actividad nuevamente de la precuña parietal y de los aspectos parasagitales de los parietales.
También lo demuestra el axial funcional Volt. Si nos vamos a la tractografía en masa, que es una herramienta también útil para este tipo de pacientes, vemos cómo en el paciente de la izquierda hay una disminución global, generalizada del volumen de fibras, y en el de la derecha, aunque la hay, pues es relativamente baja. Y si nos vamos a la resonancia funcional, no en estado de reposo, sino con estímulos y con algoritmos imaginarios, como es el de sugerirle al paciente que piense que está jugando tenis o navegando, vemos cómo en el paciente de la izquierda hay ausencia absoluta de actividad o consumo de oxígeno, y en el de la derecha nuevamente la precunia parietal aparece activa. Entonces, aunque estos dos pacientes fueron clínicamente diagnosticados basado en las escalas clínicas como pacientes en estado vegetativo, solamente el de la izquierda tenía un estado vegetativo, mientras que el de la derecha era un estado de mínima conciencia. El paciente de la derecha emerge del estado de mínima conciencia y recupera. El paciente de la izquierda fallece. Entonces, ustedes saben que la evolución de ese momento hasta la recuperación puede ser muy larga en ambos casos, o hasta el desenlace. Así que es crucial identificar tempranamente, segmentar estos dos tipos de pacientes, debido a que si ambos fueran tratados, por ejemplo, con un estado de mínima conciencia, pues habría casi que encarnizamiento en el de la izquierda, ya que es un paciente en estado vegetativo. Las causas de alteración de la conciencia pues son muchísimas, solamente está lista para darles un sentido de la cantidad de condiciones que pueden alterar el estado de conciencia, pero esta charla va enfocada fundamentalmente no a las etiologías, sino al comportamiento imagenológico de los diferentes grados de alteración del estado de conciencia. La primera técnica avanzada que aparece disponible es la resonancia funcional Volt. La resonancia funcional Volt es una técnica de resonancia magnética que se basa en la relación entre el consumo, entre la oxihemoglobina y la deoxihemoglobina, que es un indicador indirecto del consumo de oxígeno y del metabolismo cerebral. Inicialmente, cuando la resonancia funcional Volt apareció, pues se hacía siempre en respuesta a estímulos, entonces se generaban unos paradigmas visuales, auditivos, y se valoraba, o imaginarios, y se valoraba cuál era la respuesta de las diferentes zonas elocuentes del cerebro. Se hacía un trazado estadístico, se miraba la significancia y se le asignaban unos colores para definir si esas zonas realmente estaban activas o no. Pero resulta que pues más adelante se encontró que el cerebro siempre está activo, incluso en ausencia de estímulos. Y eso ha sido de inmenso valor, ya que los pacientes con alteración del estado de conciencia, a quien no se les puede pedir en muchos casos que se imaginen cosas o que sigan objetos o que respondan a estímulos, son valorables con resonancia funcional Volt, y esto es lo que es tan famoso, que se llama resting state o abordaje resonancia funcional en estado de reposo. Entonces existen una serie de redes neuronales que están activas todo el tiempo, incluso en reposo. Este es un ejemplo de todas las redes neuronales que se pueden evaluar en reposo, pero para irnos a lo más relevante, ya les muestro cuáles son las más importantes para la evaluación de la alteración del estado de conciencia. Para explicarles un poquito de cómo se obtiene la imagen de resonancia funcional Volt, se siembran unos voxels o áreas de captura de interés en diferentes zonas del cerebro. Esas zonas van midiendo la relación de nuevo entre oxihemoglobina y deoxihemoglobina, ya que ambas tienen un comportamiento magnético diferente. Una es diamagnética y la otra es paramagnética. Esa diferencia permite al resonador inferir que haya un mayor consumo o menor consumo de oxígeno, y de manera indirecta decir que hay una actividad metabólica mayor. Esas siembras, como les dije, se llevan a un trazado estadístico, se mira la significancia, se le asignan colores y después se superponen con unos atlas anatómicos y se asignan esos colores a zonas del cerebro, y así podemos saber a qué red neuronal corresponde. En particular, en los pacientes con alteración del estado de conciencia, las redes neuronales más útiles son la red por defecto y la red frontoparietal. Los pacientes con estado vegetativo tienen una disminución, casi que ausencia completa, de la actividad neuronal de las redes frontoparietales. Si nosotros le asignamos algoritmos con estímulos visuales y auditivos, se aumenta la sensibilidad, pero aquí esta comparación es muy útil para que ustedes vean cómo en un paciente sano, en el primer renglón, la red por defecto pues tiene este nivel de actividad, la red frontoparietal tiene este nivel de actividad. En un estado de mínima conciencia,
se disminuye el consumo de oxígeno, pero siguen estando más o menos presentes las mismas áreas, siguen captando, pero si ustedes se dan cuenta, la diferencia de la intensidad de los píxeles es menor. Pero claramente cuando saltamos a el estado vegetativo hay una diferencia muy grande, sobre todo en la red frontoparietal, donde hay ausencia completa del consumo de oxígeno de la red frontoparietal y una disminución severa en la red por defecto. Este, este comportamiento de la red frontoparietal en el estado vegetativo es el mismo del coma y es diametralmente opuesto al del estado de mínima conciencia. Entonces, con esta técnica es muy fácil segmentar estos dos grupos de pacientes, estado de mínima conciencia y estado vegetativo, que ya habíamos visto que en la evaluación clínica representan una fuente de error del 40%. ¿Cuál es la relevancia de esto? El 81% de los pacientes que tienen una red frontoparietal activa, en particular si tienen la precuña activa, se van a recuperar. Entonces también estamos definiendo factores pronósticos muy importantes. Como les decía, si incluimos estímulos externos y usamos un paradigma auditivo, uno sensoriomotor o uno visual, vemos cómo estos dos grupos de mínima conciencia y estado vegetativo se segmentan claramente, lo cual aumenta la sensibilidad, pero solamente con la red frontoparietal y la red por defecto ya es suficiente para hacer el diagnóstico. Otra técnica avanzada muy útil para el diagnóstico de estas entidades es el PET. En el PET, con 18 fluorodeoxiglucosa, lo que estamos valorando es las tasas de metabolismo de glucosa cerebral como un indicador indirecto de la actividad sináptica durante un periodo de 30 minutos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, es una ventana de 30 minutos. En estos pacientes, pues lo normal está representado en rojo y lo azul en esta convención está representado como las zonas hipometabólicas. De esta forma, los pacientes con estado de mínima conciencia tienen un metabolismo normal, casi normal en la precuña, mientras que los pacientes que tienen estado vegetativo y coma tienen un hipometabolismo severo en la precuña. Nuevamente es el área más específica para este tipo de diagnósticos, así como el aspecto posterior del cíngulo y el aspecto parasagital de la unión frontoparietal. Con PET es posible valorar de manera cuantitativa la tasa de hipometabolismo. Entonces, los pacientes en coma y con estado vegetativo tienen un 40% de la actividad metabólica de la glucosa cerebral normal, mientras que los pacientes con estado de mínima conciencia ya tienen un metabolismo del 50-70%, que es mucho mayor, y es muy útil esto para el diagnóstico de los pacientes con enclaustramiento, ya que en el enclaustramiento solamente hay una disminución del 10% en la tasa metabólica cerebral, es decir, el 90% del metabolismo cerebral está conservado. El factor pronóstico de esta técnica es que los pacientes que tienen, se me olvidó decirles también, el PET se puede hacer con estímulos y en reposo. Desde que se empezó a hacer en reposo, pues apareció mucha más utilidad debido a que la ventana de adquisición, como les dije, es solamente de 30 minutos y pues montar un algoritmo y esperar la respuesta, pues generalmente daba lugar a una dificultad técnica grande, pero cuando se puede hacer en estado de reposo, no hay necesidad de esperar respuestas y el 74% de los pacientes que tienen la red frontoparietal activa en el PET en estado de reposo se van a recuperar. Aquí para ilustrarles un poco más gráficamente cómo es de fácil hacer la diferenciación con el síndrome de enclaustramiento. Es un paciente de 42 años con una hemorragia hipertensiva en el tallo extensísima que compromete todo el puente, pero que si nos fijamos en el PET mantiene una tasa metabólica normal en la precuña parietal, lo cual quiere decir que este es un paciente que está en un estado de enclaustramiento y no en un estado vegetativo, como seguramente una escala clínica lo puede sugerir si es que este paciente llegara a tener ptosis. Aquí para que ustedes comparen un paciente normal con una tasa metabólica cerebral normal y con una actividad muy alta en la precuña, que es el indicador de vigilia más grande, de conciencia y vigilia más grande. Los pacientes con estado vegetativo son el opuesto, ausencia total del metabolismo de la precuña. Los pacientes con estado de mínima conciencia tienen metabolismo en la precuña pero disminuido y los del enclaustramiento casi que normal. Así que el PET es un elemento, una técnica bastante útil para la diferenciación de estas 4 condiciones.
Este es un caso de una mujer de 37 años con una disección vertebrobasilar. Aquí en la angioresonancia vemos ausencia de señal de la basilar distal y unos infartos simétricos mesencefálicos bilaterales. Esta paciente se le hizo resonancia funcional BOLD. Esta es una red frontoparietal en reposo y se ve una actividad normal de la precuña parietal. Así que el diagnóstico es un síndrome de enclaustramiento, aunque había elementos de confusión desde la evaluación clínica. Otra herramienta útil para el diagnóstico de estas entidades es la estimulación magnética transcraneana, es un recurso ligada a electroencefalografía, es un recurso probablemente que ustedes con el que han tenido más exposición, igual que los neurólogos. Y con esta técnica lo que se hace es que se aplica un estímulo magnético transcraneano, no invasivo, en alguna región del cerebro y se mira cuál es la respuesta electroencefalográfica o eléctrica de esa zona. En los pacientes con coma y estado vegetativo donde se aplica el estímulo existe una respuesta, una respuesta eléctrica, pero localizada que no se propaga. En los pacientes con estado de mínima conciencia, esa onda se propaga al hemisferio contralateral, la respuesta eléctrica, y en los pacientes que están emergiendo hay propagación, pero con una magnitud mucho mayor. Esto es una técnica que se puede aplicar en la cama del paciente, es un muy buen recurso y permite la segmentación clara entre mínima conciencia y estado vegetativo. La difusión tensor es otra herramienta de resonancia avanzada que ustedes saben que se basa en la evaluación de la difusión anisotrópica. No voy a entrar en el detalle físico de esto, pero en resumidas cuentas es la valoración de la magnitud de unos vectores asimétricos de difusión de las moléculas de agua que permiten inferir la dirección de las fibras y la integridad. Se obtienen inicialmente unos mapas de difusión, que es el DTI, que es la Diffusion Tensor Imaging, y estos son los mapas de anisotropía fraccional, y cuando se siembran unas semillas, se pueden obtener reconstrucciones tridimensionales de las fibras que corresponden a la tractografía. Los colores son una convención en donde las fibras azules son las que van en sentido craneocaudal o cefalocaudal. Las fibras verdes son las que van en el sentido anteroposterior o posterior anterior y las fibras rojas son las comisurales que cruzan de izquierda a derecha. Entonces, la difusión tensor es muy útil desde la óptica que evalúa la estructura anatómica que controla el nivel de conciencia. Entonces aquí es donde aparece el sistema reticular activador ascendente, que es una estructura que la asemejan al portero de una discoteca que recibe muchas personas y filtra y deja pasar solamente algunas personas que le parecen que cumplen el perfil de la discoteca. Y en nuestro organismo, pues el sistema reticular recibe los millones de datos y de información que tenemos a nuestro alrededor y solamente filtra y deja pasar los relevantes, pero también es el encargado de mantener el nivel de conciencia y de regular la vigilia. En 1922, Frederick Bremer, empezó los estudios de la definición del sistema reticular activador ascendente y lo que él empezó a hacer fue hacer cortes del tallo de unos gatos a ver en qué nivel se alteraba la conciencia y se fue dando cuenta que en la medida que se acercaba al mesencéfalo y al hipotálamo, la conciencia de los gatos se alteraba. Después su pupilo Giuseppe Muruzzi en el 49 encontró que si aplicaba estímulos eléctricos en el mesencéfalo y en el hipotálamo, esos estímulos propagaban al tálamo y a la corteza cerebral. Y ahí fue donde apareció el concepto de sistema reticular activador ascendente, que contiene unos núcleos colinérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y adrenérgicos en el mesencéfalo y en el hipotálamo, que son los disparadores del estímulo. Estos estímulos se propagan a los núcleos intralaminares del tálamo y del tálamo se proyectan unas fibras corticales ascendentes hacia los hemisferios cerebrales. La evaluación de estas estructuras pues, se puede hacer mediante segmentación automática de los núcleos del tallo, que existen algunas plataformas de software que permiten hacerlo, y con tractografía se puede evaluar la integridad de estos elementos. En las fibras que propagan existe un fascículo
un tracto dorsal tegmental que es de disposición frontal y existe otro fascículo de proyección mayor que tiene una disposición frontoparietal. Pero el elemento probablemente más crítico después de que se evalúan los componentes del tallo son los núcleos intralaminares del tálamo o el complejo talámico, complejo laminar intratalámico. El sistema reticular activador ascendente tiene tres componentes, uno inferior en el tallo, otro medio talámico y otro alto, que son las fibras de proyección supratentorial. Todos se pueden valorar con difusión tensor. Y un ejemplo de esto es este caso de un paciente de 35 años con pérdida súbita de la conciencia y cuadriplegia, a quien se le hizo una resección por vía frontoparietal de un cavernoma. Ese paciente pues, llegó con alteración del estado de conciencia y un elemento importante era saber si este paciente se iba a recuperar o no, un paciente joven. La recuperación de la conciencia tardó 2 semanas después del posoperatorio, pero la valoración de la tractografía permitió anticipar de manera pronóstica la integridad del complejo intralaminar y las proyecciones parenquimatosas supratentoriales. Este es un caso reportado por el grupo del Hospital San José, del que probablemente el doctor Cortés tiene conocimiento. Este es otro paciente con una malformación cavernosa en el tallo, donde se quería también saber si el paciente iba a recuperar el nivel de conciencia y se demostró con tractografía la integridad del sistema reticular activador ascendente y efectivamente este paciente pues emergió del estado de mínima conciencia. A diferencia de este paciente de 32 años con un accidente de tránsito, con una lesión axonal difusa, con múltiples focos de hemorragia parenquimatosa subcortical y gangliobasal, hemorragia subaracnoidea, que fue diagnosticado como estado vegetativo y efectivamente las fibras de proyección supratentorial estaban interrumpidas, la anisotropía fraccional de estas alterada y este paciente pues efectivamente tenía un estado vegetativo y se confirmó con los hallazgos de la tractografía. Este es otro paciente, una paciente de 33 años con un estado vegetativo y lesión axonal difusa. Esta es una tractografía en masa hecha en el Instituto Neurológico de Montreal, donde se vio que el volumen general de las fibras de un sujeto control es mucho mayor que el volumen global de las fibras de esta tractografía en masa de la paciente, confirmando un estado vegetativo. Esta paciente no recuperó el nivel de conciencia. Esto es producción también colombiana del grupo de la Universidad Nacional que está haciendo un software de segmentación automática para los núcleos del tallo e hipotalámicos del sistema reticular activador ascendente y con reconstrucción automática tractográfica, que es una herramienta bastante útil debido a que la segmentación de estos elementos puede ser demandante y difícil. Si se hace de manera automática como en este software, pues se puede valorar rápidamente esta estructura y tener una herramienta que de verdad sea práctica en la vida real. Otro caso, un paciente de 29 años con un accidente en moto. Vemos unos hematomas subdurales agudos, frontoparietales, temporal derecho y una disminución de la diferenciación entre sustancia gris y blanca en el compartimento supratentorial, obliteración de los surcos, edema difuso. A este paciente, por un protocolo que se utiliza en particular en Canadá, se les hace angiotac de carótidas y cerebral en los pacientes que tienen alguna fractura de base de cráneo, cara o columna cervical. Y en el angiotac se encontró que había ausencia de opacificación de los vasos del territorio anterior con opacificación mínima de los vasos del territorio posterior, pero paradójicamente la arteria temporal superficial sí estaba opacificando. Este fue un paciente en el que se confirmó con estos hallazgos el diagnóstico de muerte cerebral. A veces existen herramientas en la escanografía convencional que nos permiten también definir las alteraciones severas del estado de conciencia. Pero para confirmar más gráficamente el hallazgo, este es el metabolismo de glucosa en un PET cerebral de un paciente sano. Este es el famoso cráneo vacío de la muerte cerebral y esta es la disminución o el hipometabolismo generalizado del estado vegetativo. Un tema que pues hará parte seguramente de nuestra actividad académica cada día más es la inteligencia artificial,
Ya existen algoritmos de inteligencia artificial que evalúan las escalas clínicas y son capaces de llegar a los niveles de precisión del PET y de la resonancia funcional. Han sido aplicados en la China y, según reportaba este artículo y el siguiente, utiliza además los hallazgos imagenológicos. El algoritmo es el que está definiendo a qué pacientes están en estado vegetativo y cuáles están en mínima conciencia, y a qué pacientes más o menos coloquialmente dejar conectados y desconectar, con el fin de optimizar los costos del sistema. Que pues ustedes saben que los dilemas éticos allá son menores que los nuestros, por eso llegan a hacer esta clase de cosas. Entonces la inteligencia artificial pues no es un tema no es una serie de máquinas que nos están persiguiendo para acabarnos. Por el contrario, la mayoría de los reportes recientes lo que dicen es que pues nos van a ayudar a ser más precisos, a ser más eficientes y más productivos en particular en el tema radiológico en nuestro diagnóstico, pero esto permea todas las especialidades, ya que pues la producción académica de temas de inteligencia artificial pasó en el 2007 de 100 a 150 publicaciones neuroradiológicas por año a 700, 800 en el 2017, en 10 años. Y fundamentalmente, pues lo que nosotros debemos es hacer parte de todos estos desarrollos con el fin de guiarlos y hacerlos éticamente aplicables, porque pues el juicio médico no debe ser reemplazado. Eh, pues finalmente, pues no, la inteligencia artificial no es Terminator que va a acabar con los radiólogos y con muchos otros, sino es una herramienta que nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Muchas gracias, eso es todo.